La creación en general, ya hace parte de la doctrina de las obras de Dios, las obras de Dios. Entonces, la creación. Eso suena, no digo que absurdo, pero suena tan lógico, ¿no? Pues, por supuesto, si es la creación, es la obra de Dios. Claro, cómo no, si es la creación, es la obra de Dios, porque ¿quién más es creador? Sin embargo, detengámonos en esta hora a reflexionar acerca de este asunto. Leamos dos pasajes en paralelo, Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Génesis capítulo 1 y el Evangelio según San Juan capítulo 1. Y leámoslo en paralelo. Génesis y Juan, hermano. Génesis y Juan. Entonces leamos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Y Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Bien, puede hermano, léalo por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 1 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense la manera como comienza a escribir Juan. En él, y fíjense la manera como empieza a escribir Moisés. En el principio. Los dos en el principio, entonces. En Génesis y en Juan. En el principio. En el principio. Bereshit en Arque. Bereshit en el principio, en Arque, en el principio, en hebreo y en griego. Lo cual da cuenta de lo mismo. En el principio, Bereshit, y en el principio en Arque. Quiere decir que antes, ¿qué había? Nada. Antes en Arque, ¿qué había? Nada, absolutamente nada. Nada de lo creado. Nada de lo creado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego, eso lo dice Juan. Y luego dice Moisés, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Bara. En Arge. En Jo. Logos. En el principio era el Verbo. En el principio creó Dios. Entonces, en el principio creó Dios. En el principio, el Verbo. En el principio, el Verbo. Por lo tanto, el Verbo se refiere a Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Con Dios y el Verbo era Dios. Exactamente tomando la idea de Moisés en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. Entonces, otra vez volviendo a Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas, pan, todo, por Él fue hecho. Y en hebreo,
En el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Creó Dios. En el principio creó Dios los cielos. Et. Y la tierra. Et hamayim. Et va ha eret. Es decir, que los cielos y la tierra, hamayim, cielos, y la tierra. Los cielos y la tierra es que todo. Cielos y tierra es todo. En el principio, ahora en Juan, en Arge, en Jalogos, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Versículo 3. Todas las cosas, pan, todo, todas las cosas, por él fueron creadas y sin él nada fue creado. Es decir, los cielos, Hamayim, los cielos y la tierra. Todo, absolutamente todo. Entonces la idea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que nuestro Señor es el creador de ¿qué? De todo. De todo. Y que la creación fue ¿cuándo? En el principio, es decir, que la creación está terminada. Porque dice creó, no comenzó a crear, sino que creó. Y dice Juan, todas las cosas por él, no dice han sido, sino fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido, no dice ha venido haciéndose, sino fue. Fue hecho. Fue hecho. Bueno, entonces eso da cuenta de varias cosas. Primero, que las cosas son creadas, que el creador de las cosas es Dios, que creó todas esas cosas en el principio, por supuesto antes no estaban, que las cosas que creó son todas las cosas, no algunas cosas, en ese principio, que todo quedó creado y que no sigue creando nada. ¿Me explico? Que las cosas son creadas, que el que las creó fue Dios, que las creó en un tiempo específico, que no sigue creando. Es la creación con diferencia a lo que es Dios. Ahora, en el paganismo, ¿qué ideas encontramos acerca de esto? Acerca de la creación. Algunos lo consideran como un mito. Claro. ¿Cuáles son las opciones que dan entonces? Primero, si Dios no es el creador de las cosas, entonces ¿de dónde vienen las cosas? Si Dios no es el creador de las cosas, ¿de dónde vienen las cosas? Dos opciones. Primera, las cosas, o una de las cosas, es decir, la creación, se creó a sí misma. Si Dios no es el creador de las cosas, entonces las cosas se dieron a sí misma la existencia. Pero miren lo absurdo de esto. Y es que si las cosas se dan a sí mismas su existencia, las cosas son antes de que existan. ¿Me van a entender? Y si las cosas son antes de que existan, pues eso es absurdo. Porque nada puede ser antes de ser. Para ser tiene que ser. Si las cosas no son creadas, primero,
las cosas se crearon, o una de las cosas se creó, es decir, la creación da origen a la misma creación. La segunda opción. Porque esa no sirve. Pero como se quiere dar una idea opcional a que Dios es el creador, entonces se dice que las cosas siempre han estado ahí. Es decir, que no son creadas, sino que siempre han estado ahí. Que las cosas se dieron creación a sí mismas ya es, por supuesto, un absurdo. Por lo tanto, la idea favorita del que niega que Dios creó las cosas, la idea favorita es que no hay creación, sino que las cosas han estado ahí siempre. Es decir, que las cosas son eternas. Pero fíjense lo que están diciendo con eso. Si las cosas son eternas, entonces, ¿cuál es ese atributo de las cosas de la eternidad? Que las cosas son ¿qué? Si son eternas. Es decir, no son creadas, sino que han estado ahí siempre. Las cosas entonces son ¿qué? Dios. Dice que la mente humana siempre tiene que volver a Dios. Porque no tiene salida. Está acorralada, está encerrada. Dios la ha encerrado. Pero eso también es absurdo, que las cosas sean Dios. Y las mismas cosas lo saben, es decir, los mismos seres humanos lo sabemos. Que no somos dioses, aunque queremos vivir como tal. Que la creación es eso, creación de Dios, entonces es algo normal. Esa es la primera normalidad de las cosas. La primera normalidad de las cosas es que son creadas. Por lo tanto, lo normal para Dios es que es el creador. Y no solamente es normal, no solamente es obvio, sino que está latente en la Escritura de principio a fin, que Dios es el creador de las cosas. Ahora, comencemos por algo que ha sido muy especialmente descuidado. No porque sea menos obvio, menos latente. Pero comencemos por algo que ha sido especialmente descuidado en nuestro andar de venir cristiano y en el momento histórico al cual pertenecemos. Por lo tanto, es muy pertinente para nosotros. Comencemos preguntándonos cuál es el propósito de la creación. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, por supuesto, porque todas las cosas son para la gloria de nuestro Señor. Vamos a un versículo tan conocido por nosotros y que lo martillamos hace 8 días. Vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Lo martillamos la clase pasada cuando veamos el tema de la predestinación y de el porqué del mal o la existencia del mal frente a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Alguien léalo, por favor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Cuando hablamos de la existencia de Dios, decíamos, Dios hizo al impío para el día malo, para su propia gloria. Punto. Ahora, ¿para qué nuestro Señor hizo todas las cosas? Versículo 4. Para Él mismo, Para sí mismo. para su gloria. Pero preguntémonos, ahora más específicamente aún. ¿Por qué se glorifica a Dios en la creación? Fíjense que dice, ¿por qué se glorifica a Dios aún en la existencia del mal? ¿Cómo se glorifica a Dios aún en la existencia del mal? En el juicio del malo. En el juicio del malo Dios se glorifica. Pero en la creación general, ¿en qué se glorifica a Dios?
En general, en general. Hay una idea acerca de la creación. Qué cosa. En la iglesia hoy día. Y es que la creación es mala. Pero una cosa es la creación y otra cosa es el mal. Aunque el mal pertenece, por supuesto, al orden de la creación. Y algunos dicen, no, el mal es la ausencia de algo que Dios creó, que es el bueno. ¿Qué es lo bueno? No. Dios creó al malo. Pero la creación no es lo malo. Sino que en la creación hay maldad. Esa cosa, eso es algo distinto. Pero hay cierta tendencia a creer, a pensar, a afirmar que la creación por sí es mala. Sí. Ahora, la creación es caída, que es distinto. La creación ha sufrido. Usemos un término de la ciencia genética, de una mutación. Es decir, hay una información equivocada en el origen de la creación. En lo que originalmente de la creación se metió una información equivocada. Pero por supuesto, como hemos visto hasta ahora, Dios, que es soberano, no es ajeno a ese acto de la caída. Pero ese acto de la caída sí ha afectado la creación. Pero mirémoslo desde el principio. Primero, ¿es la creación mala por origen? Es decir, ¿es la creación mala por naturaleza? ¿Qué quiere decir naturaleza? Naturaleza es una palabra que usamos para indicar el origen. Cuando decimos por naturaleza, estamos indicando el origen de algo. Es, según su naturaleza, o sea, según su origen, mala la creación. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Otra vez, y vio Dios todo lo que había Hecho. y he aquí. Y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué cosa era bueno en gran manera? La creación. La- Toda la creación. ¿Solo la mujer? No, toda la creación. Todo, Eso fue lo malo. todo lo que había hecho. Todo era bueno en gran manera. Y cuando dice todo, otra vez, lo dice de manera incluyente y universal, absolutamente todo. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahora, ¿encontramos a Dios creando después del sexto día? No. Es decir, todo originalmente y por naturaleza es que bueno. Ahora, vamos al libro de Tito. ¿A dónde está Tito? Que es tan chiquitito. Que no sé. ¿Me puedo preguntar algo, hermano? Bien puede, hermano. Cuando Dios creó todo, tanto los ángeles como al hombre, ¿los creó todos al mismo tiempo o creó primero al hombre y después creó a los ángeles? No sé. Esa es una pregunta que siempre hago. Pues Tito capítulo 1. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros,
mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Wow. ¿Qué cosas son puras para los puros? ¿En qué? En su origen. ¿Cómo así en su origen? En su naturaleza, es decir, ¿qué cosas? Todas según el orden de todas las cosas que Dios creó. Ahora mira, ¿de qué está hablando Pablo aquí? De un tipo de gente que se llama los cretenses. ¿Cómo así los cretenses? La gente originaria de la isla de Creta. Pero no está hablando Pablo de la gente de ahí, de la manera como piensan ellos según su, sino según su pensamiento, su mente, su forma de ver la vida, de concebir. Porque Pablo dice todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos. Los corrompidos. ¿Qué quiere decir corrupción? Es que algo ha sido dañado en su naturaleza. Eso es lo que quiere decir corrompido. ¿Por qué habla Pablo de esto acerca de los cretenses? Mire cómo llama a los cretenses, versículo 10. ¿Por qué? Perdóneme, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pero ese Pablo como era ofensivo. ¿Por qué dice eso? Bueno, está describiendo la mente corrompida. Entonces, para el que es mentiroso, todas las cosas son malas, impuras. Para el que es una mala bestia, todas las cosas son Malas. Para el que es de vientre perezoso, todas las cosas son malas. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que de lo que no se ve. Es la convicción de lo que se espera. La confianza de lo que no se ve. Bueno, ¿qué es lo que esperamos y lo que no vemos? Es la verdad. Bueno, ¿cómo así que no vemos la verdad? No, vemos aún, o esperamos aún, o creemos aún las cosas que todavía no hemos visto. Entre ellos, vemos y creemos y esperamos según las cosas naturales y según las cosas que Dios ha diseñado y planeado. Porque las cosas que Dios ha diseñado y planeado son buenas y por eso las esperamos. Porque ¿qué sirve esperar lo malo? No es esperanza. Pero antes buscamos es la redención, restauración de todas las cosas. Es decir, que las cosas sean según su origen. Y con esto voy a decir lo siguiente. No que volvamos a vivir otra vez desnudos o como con un guayuco taparrabo en un Edén. Y que eso es lo que deseamos, creemos de una manera rusoniana, es decir, del buen salvaje. Me explico en palabras cristianas. No queremos ni esperamos vivir en un monte o en la selva como Tarzán y que ese sea nuestro paraíso, porque como que así vivía Adán, sino que esperamos que las cosas sean puras como lo eran antes de la caída y entonces sí cumplir el diseño de Dios nuestro Señor y su plan original, que es tomar todas las cosas para Cristo, absolutamente todas las cosas. ¿Me voy a entender? Entendí la primera, la segunda significarme en palabras cristianas. ¿Entendió cuando lo dije en palabras no cristianas? No, básicamente, todas las cosas son puras según su origen. Todas las cosas. Eso no quiere decir que vivamos otra vez en las mismas condiciones materiales o culturales en las que vivían Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero sí, primero, en las mismas condiciones, cada vez espirituales y mejor aún todavía en las condiciones culturales. Todas las cosas son puras para los puros, en su origen. Ahora, para los impuros, para los corrompidos, el alcohol es malo. Y la hierba es mala. Y el sexo es malo.
Y el aire que se respira es malo. Y los sonidos que se oyen aún de manera armónica son malos. ¿Me voy a entender? Porque para los impuros y los corrompidos, todas las cosas son malas. Pero el que es puro, el que es santo, comienza a ver las cosas según Dios las ve. Y segundo, a tratarlas como Dios quiere que se traten. Entonces ya el alcohol no es malo, pero lo trata bien. Ya la hierba no es mala, pero la trata bien. El aire no es malo, pero lo trata bien. El sexo no es malo, pero lo trata bien. La humanidad misma y el cuerpo y las cosas son buenas y las trata bien. Pero cuando hablamos de la creación en general, no solamente estamos hablando de la creación de las cosas materiales. Porque dice, en el principio creó Dios, ¿recuerda? Los cielos, Hashamayim, et Havaret, la tierra, es decir, absolutamente todo. Y dice Juan, sin Él nada fue creado y todas las cosas que hay fueron hechas por Él. Es decir, eso incluye no solamente la creación material, sino también la creación espiritual. E incluye también no solamente la creación de las cosas tangibles, sino la creación de las cosas intangibles. Es decir, la creación de los pensamientos y de las ideas. Es decir, la creación misma de las instituciones. Entonces la mente no es corrompida y cochina, sino el pecado, los malos pensamientos. ¿Me van a entender? Los sentimientos, el sentir como tal, las emociones, los afectos. Sentir no es malo, sino que es malo sentir lo malo. Y la voluntad, tomar decisiones, no es malo, sino que es malo decidir lo malo. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, primero, porque estamos hablando de la creación en G. La creación en general. La creación en general se refiere a la creación de todas las cosas. Absolutamente todas. Entonces todas las cosas son en su orden, cosas materiales, cosas espirituales, cosas tangibles y cosas intangibles. Cuando la gente dice, porque no creen en lo espiritual, porque no creen en Dios, dice, bueno, nómbreme una cosa espiritual, como para una cosa que no sea material, como para ponerle trampas a uno. Y esperan que uno le diga un ángel. O esperan que uno le diga a los espíritus. Sin embargo, una cosa que no es material y está ahí muy latente es el pensamiento. Es la razón, es la lógica, son los sentimientos. Entonces, imagínense qué dice una persona que solamente cree en lo material, que el pensamiento no existe, queda como un tonto, como un imbécil. Porque está negando el pensamiento. Es decir, queda como un idiota. Está negando la razón, está negando la lógica. Claro. Y cuando uno, claro, y cuando dice no, se niega a pensar, entonces se declara una bestia. Se niega a razonar. Entonces se declara a sí mismo como si fuera un ser bestial. Cuando digo bestia, no es por ofender a una bestia. Las bestias son los animales. Se está declarando que es como una amiba, un paramesio. ¿Me explico, hermanos? Alguien con un sistema nervioso sumamente simple. Entonces, todas las cosas para los puros son ¿qué? Puras. Por eso el apóstol Pablo dice, que nadie le diga, uy, no toque, y no toque, y no vea, y no. Porque esas cosas tienen apenas apariencia de santidad. Lo que no se debe tocar es lo que es ajeno. Lo que no se debe mirar es lo ajeno. Es decir, no se puede codiciar. Eso es distinto a decir que las cosas son malas. ¿Me van a entender, hermanos? Eso es algo fundamental, muy importante, que muy pocas veces se cita en los tratados teológicos sobre la creación. Eso es muy importante. Todas las cosas son
buenas. Todas las cosas son buenas. El cuerpo humano es bueno. Cuando Pablo habla de la carne como algo negativo, no se está refiriendo al cuerpo humano, sino que se está refiriendo a la concupiscencia, según el contexto bíblico. La mente, el pensamiento es bueno. Las emociones son buenas. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Primero, si uno dice que el cuerpo es malo, ¿qué tipo de cristianismo tiene? Malo. ¿Y cómo vive su cristianismo entonces? ¿Cómo vive el cristianismo que ve el cuerpo malo? Es sin misericordia con las condiciones del cuerpo. Entonces, si el cuerpo es malo, ¿qué se querrá hacer con el cuerpo enfermo? Claro, es preferible la eugenesia. Si el cuerpo es malo, la existencia de seres humanos es mala, ¿qué querrá hacerse con respecto a la procreación? ¿Abortar? ¿No tener hijos? Si el cuerpo es malo, ¿qué se querrá hacer con respecto a la salud del cuerpo? No importa. Y si todavía, porque todavía hay alguna intuición, inclinación, por ejemplo, a la salud, pero como de todas formas el cuerpo es malo y por lo tanto la salud es mala, pero hay alguna inclinación a la salud, ¿en dónde buscará entonces el cristiano que crea que el cuerpo es malo la salud? ¿En dónde? En lo que no sea cristiano. Es decir, la iglesia, la Biblia, la sana doctrina no tiene absolutamente nada que decir en cuanto al cuerpo y la salud. Porque para eso hay otro cuerpo sacerdotal. Porque para eso hay otras iglesias. Porque para eso hay otra teología, es decir, para eso hay otro Dios. Entonces habrán otros hombres que sí tienen la palabra del Espíritu Santo al respecto, pero no de Dios. Y sin embargo son infalibles. Es decir, no fallan en sus conceptos. Pero es mejor dejárselo a ellos, porque el cuerpo, en materia teológica, según estos, que son ¿qué? Impuros. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos incrédulos. Para los corrompidos, Dios no tiene nada que decir de estas cosas, porque estas cosas son corrompidas. ¿Me deben entender, hermanos? ¿No? Sí. Claro, para estas cosas que son corrompidas, es decir, el cuerpo, según los corrompidos que dicen que el cuerpo es malo, para estas cosas corrompidas, pues ¿qué tendrá que decir Dios? Nada. Por ahí de pronto Dios dará algo, tendrá algo que decir del cuerpo para después de la resurrección. Mientras tanto, nada. Por lo tanto, ve a los que son infalibles con respecto a esas cosas corrompidas del cuerpo. ¿Y quiénes son los que son infalibles con respecto a esas cosas corrompidas del cuerpo? Los supuestamente... Pero son científicos que niegan esto. Entonces, el que de entrada niega esto, la creación en general, y el origen y la naturaleza creada de las cosas, ¿qué te va a poder decir acerca del cuerpo? ¿Me van a entender, hermanos? Las consecuencias tan peligrosas para los cristianos de no creer lo que dice la Sagrada Escritura acerca de todo. Segundo, si los pensamientos, o mejor, o la mente de por sí, por origen, por creación, si la mente es mala, entonces ¿qué tiene que decir Dios acerca de la mente? Nada. Ese lenguaje está implícito en ese cristianismo que dice que a Dios solamente le importan las cosas. Entonces, hacen del hombre una cosa dividida, separada. Entonces, ¿qué dice en cuanto a la creación nuestro Señor? Que nuestro Señor formó a Adán del barro, del polvo, y formó a Adán, sí. Y luego sopló en él aliento de vida y fue ser viviente, creado. Sin embargo, según algunos, solamente el
espíritu es lo que le importa a Dios. Y lo demás es corrompido. Solamente lo que Dios redime, el espíritu. Y cuando hablan del espíritu, como que sacan a la mente del espíritu. Y el espíritu es una cosa ahí que nadie sabe qué es. Pero no incluye a la mente. Por lo tanto, como el espíritu, según los corrompidos, no incluye a la mente, entonces la mente hace parte de esas cosas corrompidas. Y si son corrompidas las cosas de la mente, es decir, los pensamientos, todo aquello que tiene que ver con la razón y con la lógica, ¿a quién le pertenece? Pues a lo corrompido, y hay otros infalibles que se encargan de esa cosa corrompida que es la mente y los pensamientos. Ellos son los sumos sacerdotes y los pastores y los ancianos y los maestros acerca de las cosas de la mente y de la lógica. ¿Me explico? Y a esos personajes se les llama los... Pero si estos niegan la creación en general, que Dios creó también la mente y los pensamientos, y es Dios en su palabra el que dice qué y cómo pensar, y qué es lo lógico y lo razonable. Si estos niegan eso, entonces lo único que enseñan de la mente son sus propias corrupciones. ¿Me doy a entender? Más o menos. Por ejemplo, si según su sistema de pensamiento la Biblia no encaja, entonces es la Biblia la que debe ser modificada a su sistema de pensamiento, a su lógica y a su mente. Por lo tanto, cuando uno le dice, Dios dice que un pueblo, una nación, una sociedad, una familia o una persona debe ser así, le preguntan a uno, y dígame cuándo ha sido así antes en la historia, como para encajar lo que algo debe ser, no en la Biblia, sino en la historia. Entonces la Biblia tiene que acomodarse a la experiencia humana o a su propio razonamiento. ¿Me explico, hermanos? O le dicen a uno, dígame quién es así, en qué iglesia, en qué familia o cuál persona, para que yo pueda creer esta doctrina y entonces lo que usted me está diciendo encaje en mi pensamiento o en la experiencia. Porque para ellos las cosas son corrompidas, todas por creación, o fundamentalmente. Hay otros que han dicho, no, las cosas no es que sean corrompidas de creación fundamentalmente, pero no es que se estén refiriendo a las cosas como Dios las hizo, sino a un supuesto paraíso en su imaginación que existió alguna vez en la historia. Y eso se le llama una edad dorada, o una época dorada. A Golden Age. La única época dorada, es decir, sin pecado que hubo fue antes de la caída de Adán. Es lo único. De ahí tiene que partir una persona. Una persona tiene que partir de la creación y del pensamiento de Dios. No de una supuesta época dorada. Para algunos, en estas tierras que llamamos América, existió una época dorada antes de la llegada del hombre blanco, por ejemplo. Pero esos son cuentos. Esos son cuentazos. Para otros existió otra época dorada, que era supuestamente la civilización griega, la griega clásica. La Grecia antes de Pericles, pero eso es otro cuento. Para otros la época dorada está por llegar en su imaginación. Y es el cumplimiento de alguna ideología. Cuando esta ideología llegue a sus últimas consecuencias, entonces se cumpla los preceptos de esa ideología. Entonces llegaremos por fin a la época dorada. Para otros la época dorada era, por ejemplo, la fundación de este país. Y viven diciendo a la gente, las cosas tienen que volver a como eran cuando los padres fundadores las fundaron. Pero son cuentos. Solamente en la creación, en el origen de Dios, es en donde encontramos en su pensamiento de Dios nuestro Señor qué es lo que Él quiere acerca de las cosas. Y cómo las cosas entonces han de ser encaminadas. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, nada es puro,
pues aún su mente y sus concupiscencias están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. También le pertenece a la creación de Dios, en cuanto a lo espiritual, le pertenecen las emociones. Pero para algunos la emoción es mala. Solamente cabe la razón. Entonces se escandalizan si alguien llora. Porque no puede llorar. Se escandalizan si alguien muestra mucha alegría, porque pues, nadie puede mostrar mucha alegría. Se escandalizan si alguien muestra mucha tristeza. O si alguien muestra mucha ira. Porque la ira es mala, ¿no? Y entonces dicen, hermano, usted no puede airarse. Pero la Biblia, Pablo no dice que no se airee, por ejemplo, sino que dice que airaos, pero no pequéis. Pero ¿cómo vas a decir eso, Pablo, si la ira ya es pecado? Usted no se puede enojar, no puede mostrar enojo, ni decir una palabra de enojo, ni tener un pensamiento de enojo, ni escribir una carta de enojado. Porque le dicen, no, ¿qué tipo de cristiano puede ser? Pero lo que dice la Biblia es que no peque. ¿Y cuándo peca uno? Pues cuando mata, cuando difama, cuando maldice, cuando insulta, en fin, ¿me doy a entender, hermanos? Pero las emociones son malas, entonces la persona no se puede reír. Y si está predicando, menos puede reírse. Ni hacer reír a la gente. Ni la gente puede estar feliz. Porque eso es para el cielo, aquí en esta tierra no. Porque para eso es malo. Dios no creó la risa, hermano, ni la alegría. Porque está diciendo eso es un corrompido de mente. O es mala la tristeza. En fin, son malos los afectos del alma. Es mala la materia, o es malo el espíritu, o es mala el alma, o es malo el pensamiento. Son malas las riquezas. No se puede tener ninguna riqueza. No se puede procurar. Porque no vean Adán, que era santo y vieron cómo vivía. ¿O me va a decir que Adán es rico? Pues sí. Tenía nada más y nada menos que una finquita que se llamaba el Jardín del Edén. Que iba desde Egipto hasta Mesopotamia. Claro que por corrompido y por pecador fue expulsado de su herencia, que fue el Edén. Lo sacaron, claro, fue expulsado. Del borde. Porque la herencia que uno tiene no es de uno, sino es del que se la dio en herencia, en heredad, es de Dios nuestro Señor. Por ejemplo, en donde dice otra vez, en Tito capítulo 1, versículo 12, dice, aún uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los verdaderos mandamientos son los mandamientos según la creación. Dice, pero ¿cómo, hermano? Si en la creación Dios nos dio mandamientos. Eso no fue sino hasta el Sinaí. Ah, sí. Entonces Dios no reprochó a Caín por asesino. Porque no dio sino el mandamiento número 6, no matarás hasta después del Sinaí. Y no es reprochable entonces esa actitud de Lamec, que tenía varias esposas. Porque no fue sino hasta el mandamiento 7. Y entonces no fue reprochable la actitud de Caín al codiciar la bendición de su hermano, porque eso no lo dijo sino nuestro Señor hasta el mandamiento 10. Y entonces Dios nos mandó al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino hasta Moisés. No, porque el Señor le reprocha a Caín por idólatra, porque no tenía fe, dice el libro de Hebreos, porque no sacrificó o no ofreció con fe como Abel, faltando al primer mandamiento. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces la ley es según su origen.
Una cosa es como progresivamente nuestro Señor nos dio su revelación especial, es decir, las Sagradas Escrituras. Y otra cosa es decir que las verdades de la Escritura solamente fueron verdades a medida que se escribían. Una cosa es cuando se nos dio el formato de las Sagradas Escrituras de forma escrita, pero otra cosa distinta es que los mandamientos, la voluntad y los decretos de nuestro Señor ya han estado en la mente de nuestro Señor. Entonces, vamos un momentito al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 2. No. Versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses tiene una particularidad. Capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 1 especialmente, es tal vez de las cartas de Pablo en donde más abunda esa frase en él, por él, de él, en él, refiriéndose a Cristo. Es tan enfático que las cosas todas son de Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. Es tan enfático. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, en ese orden de ideas, Pablo habla de la creación. Ahora sí, por favor, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y el 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, este pasaje es gigantesco. Estos versículos. Dice primero, en el versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuál es la relación de Cristo con la creación? Porque es el creador. Él es el creador. ¿Y qué palabrita usa Pablo en el versículo 15? Imagen. Es la imagen de Dios. ¿Y en cuanto a la creación? En cuanto a la creación, La palabra primogénito. primogénito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Él es el primer nacido de toda la creación? No. No, sino que tiene la primacía. Y la palabra primogénito no es necesariamente primer nacido, sino que la palabra primogénito se refiere a el estatus de una persona frente a su herencia. Frente a la herencia, ¿cuál es el estatus del primogénito? Es el heredero, el que tiene derecho, el que tiene responsabilidad, el señor de la herencia, al que se le ha dado la herencia, al que tiene el gobierno, la soberanía sobre la herencia. Cristo es el primogénito de toda cosa creada. Es decir, Él es el Señor. Ahora sí, versículo 17, versículo 16. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el Señor de toda cosa creada, el primogénito de toda cosa creada. Porque es el heredero soberano de toda la creación. ¿Por qué? Porque él la creó, el creador. Porque por Él existen primero. Entonces los testigos de Jehová tocan en la puerta. ¿Y si usted cree en el Padre? Sí. ¿Quién es el Padre? Si el cristiano no sabe. Y le dicen, es el Creador. ¿Y usted cree en el Hijo? Sí. Y le preguntan, ¿y quién es el Hijo? Y el cristiano no sabe. Y le dicen, es el que murió en la cruz. ¿Y usted cree en el Espíritu Santo? Sí. Bueno. Pero para ellos Cristo no es el Creador. Es decir, no es Dios. Es decir, Cristo no es el Cristo que predica Pablo. Porque para Pablo, por Cristo existen todas las cosas. Porque si por Cristo no existen todas las cosas, Él no es el Señor de todas las cosas. No tiene derecho de gobierno sobre ellas.
Por eso la traducción correcta no es en Él, sino por Él. La preposición por. Por Él fueron creadas todas las cosas. Para mí el orden de las cosas que enseña Pablo aquí. Primero, las que hay en el cielo. Y segundo, las que hay en la tierra. Entonces, ¿qué decía Génesis? Acordémonos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces algunos dicen, ve, Dios no creó Marte. Porque Dios creó fue el cielo y la tierra. Sí, ¿en dónde está Marte? ¿Se da cuenta? Dios no creó los virus ni las bacterias, porque Dios creó fue los cielos y la tierra. ¿En dónde están los virus y las bacterias? Lo que está hablando cuando dice los cielos y la tierra, está hablando es del escenario de las cosas creadas. El escenario. El escenario es de dos estadios o módulos o pisos. En el piso de arriba está el cielo y en el piso de abajo pues la tierra. Y todo lo que hay está en el piso de arriba, en el cielo, y todo lo que hay está en el piso de abajo, la tierra. Y de ahí no se puede salir la creación, porque no hay más escenarios. Hay un ateo muy popular. Y es muy popular no tanto por lo que ha escrito y dicho, sino porque es un flaquito que casi no puede hablar en silla de ruedas. Es un tal Stephen Hawking. Y él habla de la creación de varios, él habla de la existencia de varios universos que están comunicados por túneles. Y esos túneles los llaman como túneles de gusano, como cuando los gusanos de tierra hacen túneles. Entonces así que por esos túneles se comunica un universo con el otro y con el otro y con el otro. Esos cuentazos son simplemente para negar que Dios creó un escenario que se llama el cielo y la tierra, y que el escenario tiene dos módulos. Es simple. Ahora, lo que empieza Pablo a decir es, ¿qué cosas hay en el cielo y en la tierra? Es decir, ¿cuáles son las categorías de las cosas creadas? Primero, las cosas que hay en la tierra y en el cielo son visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Hay cosas que no se ven, pero que están ahí. Es absurdo decir que porque uno no ve algo, entonces no está. No existen. Es como decir, entonces cada uno de sus pensamientos no existen porque no los he visto. O no los he oído cuando usted los expresa por medio de palabras. O no soy testigo de ellos cuando usted los expresa por medio de acciones. Simplemente sus pensamientos no existen. Es más, su mamá no existe porque yo no la veo. Es absurdo. Ni existió el siglo XIX. Ni existió un tal Gengis Khan, ni un tal Napoleón. No, pero yo vi el cuadro. ¿A quién le consta que ese cuadro era de un tal Napoleón? Pues si estoy bailando en ese mismo ritmo musical que es su inconsistencia, le preguntaré esas cosas inconsistentes. Pablo habla de órdenes en la creación. Hay un orden en la creación de cosas que son visibles y un orden en la creación de cosas que son invisibles. ¿Qué más? Versículo 16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Tronos, dominios, principados, potestades. La creación de lo espiritual. De lo espiritual por un lado. Ahora, en lo material no existen tronos, ni principados, ni potestades. ¿De qué está hablando Pablo entonces? De las instituciones, de las leyes, del gobierno. Nuestro Señor ha creado las ideas. Bueno, entre lo invisible están las ideas, entre lo visible está el mundo material. Entre lo visible, ¿son los ángeles visibles o invisibles? Invisibles. No. Visible. Son visibles. Otra cosa es que no se muestren. O que esté velada su visibilidad en un momento dado.
o que su visibilidad no sea natural. ¿Me doy a entender? Pero, ¿sí se ven los ángeles entonces? Claro. Porque dice Juan y vi, No, sí. ahí estaban. O María. ¿Cómo dice? O María. O María vio al ángel también. Claro. Los pastores también vieron, ¿no? Cuando se abrió el cielo. Los pastores vieron a los ángeles, claro. El libro de Hebreos dice que muchos han recibido ángeles en sus casas. Como por ejemplo Abraham. ¿Recuerdan? Los padres de Sansón vieron también al ángel de Jehová. Cosas invisibles son, por ejemplo, los pensamientos. Esos son imposibles de ver, naturalmente. Claro, es algo intangible. Pero cuando habla Pablo y dice, sea tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él. Se está refiriendo a las instituciones. Ahora, aquí entramos a otro punto. ¿Cuál es la implicación de que uno crea que todo es malo? ¿O que hay cosas que son malas por creación? Que entonces también las instituciones son malas. Las instituciones creadas por Dios. ¿Cuál fue la primera institución social creada por nuestro Señor? El matrimonio. El matrimonio, la familia. En el matrimonio y la familia está incorporado el gobierno. Ahí está el gobierno. Todos los otros gobiernos tienen que ser imagen de lo que es el gobierno creado por Dios primeramente en la familia. Por lo tanto, el hombre que no sabe el hombre que no sabe gobernar su familia, no sabe gobernar ¿qué? La iglesia. Ni la iglesia, ni qué más. Nada. Claro. Por lo tanto, en quienes está investida la autoridad, así como en la familia. ¿En quién está investida la autoridad de la familia? En el hombre. En el hombre, en el varón. Entonces, asimismo, ¿en quién está investida la autoridad en la iglesia, de la iglesia? En el varón. En el varón. ¿No cumple la mujer ninguna función de autoridad en la familia? Claro que cumple una función de autoridad. ¿Cuál es su función de autoridad? Ayudar la función de autoridad del hombre. Es decir, el poder está descentralizado, no está centralizado en Adán. Por lo tanto, en la iglesia el poder también está descentralizado. ¿Y qué tal en el estado civil? Pues también está descentralizado. Por eso Jetro, el suegro de Moisés, le dice a Moisés, elígete hombres con ciertas cualidades, ¿no? Que no sean avaros, que sean virtuosos, y ponlos como jefes de miles, millares, centenares, cincuentas, decenas. Es decir, cuando uno dice, no, es que hay que delegar el poder, sí, pero Moisés no lo delega en un ministro de comercio, en otro de energía, en otro de ganadería, en otro de salud, sino que el poder está descentralizado. Si eran 600,000 hombres mayores de 20 años, los salidos de Israel, habían 60,000 gobernadores. Y además otros 6,000 por cada 100. Bueno, así. Esa es la idea, dijo el chavo. Y luego otros 3,000 por cada 50 y luego otros, 600. O así es la idea más. ¿Dijo qué? En fin, el poder está descentralizado, según el origen. Hay todas unas leyes acerca de el poder, de la autoridad, del gobierno, que son según la creación. Pero ¿cuál es el peligro de decir que eso es malo? Que el poder es malo, que el gobierno es malo, que la autoridad es mala. Que esas no son cosas que esas son cosas que no le competen a la. Que esas no son cosas del Espíritu, que no son cosas del Evangelio, que no son cosas para redimir.
Bueno, a ese punto vamos a pasar ahora en cuanto a la redención y la creación. ¿Cuál es el peligro entonces? Si esas cosas son malas, otra vez caen en manos de los infalibles. ¿Cómo se llaman los infalibles en el caso de los asuntos de poder? ¡Los políticos! No, hay otra palabra para eso. La inteligencia. Inteligencia. Es una palabra que se puso de moda en Europa para denominar a estos infalibles. Estos infalibles. Entonces, ¿qué dicen los cristianos? Esas son cosas que le competen solamente a nosotros no. ¿Y qué nos manda Dios con respecto a los políticos? Dicen los cristianos. Obedecerlos en todo, torciendo Romanos capítulo 13. Que por ningún lado dice que los obedezcan absolutamente en todas sus brutalidades. Porque más adelantito dice, porque esta es la ley. Es decir, este es el amor. Es decir, lo que ustedes deben. No le deban nada a nadie sino Él. Amaros. ¿Y qué es el amor? No robarás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. En esas cositas sí. Porque eso es lo que debemos. Es decir, otra vez ser obediente a Dios nuestro Señor en su ley. Porque Él es el creador, Cristo, de los dominios, tronos, principados, potestades y todo lo creado para Él. Entonces cualquier brutalidad que se le ocurra a uno de esos infalibles es una cosa que no debemos estar nosotros contentos, sino desafiantes. Porque si no estamos diciendo que haya otra creación, otro orden de las cosas. Es decir, otro creador, que son estos, los creadores. Si Dios no creó la mente, entonces Dios nuestro Señor no creó la educación, ni la cultura, ni la civilización. Y esas cosas son entonces muy malas. Entonces ahora sí, ¿cuál es el propósito de Dios de la creación? Su gloria. Pero otra vez volvamos a la pregunta, o a la segunda pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Por qué se glorifica a Dios en la creación? ¿O cómo? ¿O qué es necesario que se cumpla en la creación para que Dios sea glorificado? ¿Qué es necesario que se cumpla en la creación? Su voluntad. Si se cumple la voluntad de Dios con la creación, Él se glorifica. Y como Dios creó las cosas buenas originalmente. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dios creó las cosas buenas. Vamos al 2, perdón. Dios creó las cosas buenas. Génesis capítulo 2. 2 primero. Génesis capítulo 2. ¿Génesis 2? Sí, 2. Como Dios creó las cosas buenas y el propósito de Dios con la creación es su gloria, ¿cómo o en qué de la creación es Dios glorificado? En que la creación sea ¿qué? Obediente a Dios. Entonces, miremos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Jehová dijo Dios, y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea a él. Hasta ahí. ¿En qué día dijo Dios nuestro Señor eso? ¿En qué día de la creación? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. El día sexto. Bueno. Fíjense que nuestro Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo.
Y sin embargo había dicho ya que todas las cosas eran ¿qué? Y luego Dios dice, no es bueno que esté solo. ¿Le quedó mal la creación a Dios? No, precisamente está todavía hablando del orden de la creación. ¿Me explico? Le faltó mejorarlo. Le faltó mejorarlo a Adán. Falta hacerlo más bueno. ¿No? Entonces, eso quiere decir que no era bueno en gran manera. Pero cuidado, cuando dice el versículo 31, ahí ya ha creado a Eva. El versículo 31 del capítulo 1 incluye a Eva. ¿Cómo sabemos? Porque es todo. Todo lo había hecho. Claro, porque antes del 31 está el 27. ¿Qué dice el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios. Entonces, se cumple lo que Dios quiere en la creación cuando la creación es obediente, es decir, cumple su propósito. Ahora preguntémonos, ¿con qué propósito creó Dios la creación? Sí, para su gloria, pero específicamente, ¿qué debe cumplir la creación para la gloria de Dios nuestro Señor? Entonces, dijo Dios nuestro Señor, Génesis capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No sé yo. Luego el versículo 23, ¿qué dijo Adán cuando cuando Dios creó su ayuda idónea? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces está cumpliendo el propósito de su creación. ¿Quiénes? Adán y Eva. Ahora devolvámonos al capítulo 1, versículo 27. Perdone, versículo 26 al 28. ¿Cuál es la perdón? Génesis 1, 26 al 28. Alguien léalo, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo se cumple la gloria de Dios en la creación? Cuando el hombre hace con la creación, incluyéndose él mismo, lo que Dios quiere que haga con él mismo y con la creación. Y eso se llama dominio. Cuando el hombre hace con la creación, incluyéndose a él mismo, lo que Dios quiere que haga con la creación. Entonces habíamos dicho, parte de la creación son las cosas materiales. Y lo más inmediato que tiene el hombre material es su propio cuerpo. ¿Cómo se glorifica Dios en la creación del cuerpo? Cuando el hombre hace con su cuerpo lo que Dios quiere que haga con su cuerpo, se glorifica a Dios nuestro Señor. ¿Qué quiere Dios que el hombre haga con su cuerpo? Dos cosas. Que lo cuide y que lo sustente. Es decir, que lo explote. No que lo explote como uno de Hamas o de ISIS o una cosa de esas, un talibán, sino que lo explote materialmente hablando, económicamente hablando. ¿Y cómo un hombre explota su cuerpo? ¿Y cómo más? ¿Cuál es la manera más productiva de explotar su cuerpo? Durmiendo. Mire el versículo 28. 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cuál es la manera más productiva con que el hombre usa su cuerpo? Procreando. Multiplicándose.
¿Perdón? Le digo que por eso estoy siendo obediente. Pues. Sí. No había dicho. Pero eso es pecado. Eso es pecado. Claro, ¿qué debe hacer el hombre para poder hacer esas cosas? Cuidarlo. Porque fíjese capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que hiciera dos cosas. Dos cosas con el huerto del Edén. Pero esas cosas tienen que hacerlas primero con su cuerpo. Labrarlo y cuidarlo. Explotarlo y cuidarlo. Cuando el hombre come lo que no tiene que comer, no está glorificando a Dios en la... Cuando se toma lo que no se tiene que tomar, cuando se come la cantidad que no se debe comer. Pero ¿quién le dice qué debe comer y cuánto? ¿Los infalibles? No. Los infalibles le dicen que coma lo que los infalibles creen, pero los infalibles no creen en la creación. Por lo tanto, los infalibles dicen, esto es pecado. No le dicen con esas palabras. Hay otros infalibles que son unos pastores que sí le dicen que es pecado. Hay otros infalibles que son unos científicos que le dicen que es perjudicial. Pero le dan lo perjudicial. Y lo matan. Y lo destruyen. ¿Me explico, hermanos? Sin embargo, Dios le dice al hombre que de toda hierba, de todo fruto, y luego le dice a Noé, de todo lo que se mueve sobre la tierra. Aunque después le indica a Moisés, hay cositas que hacen daño. El marrano. El chicharrón que está rico. En el libro de los Proverbios habla de la cantidad. Proverbios capítulo 23. No dice el vino, sino dice la borrachera. No dice la comida, sino dice la glotonería. Así es. Pero existen unos clubes que están en contra de la creación, que le rinden culto al vientre. Y lo más escandaloso es que a veces se encuentran en unas cosas que se llaman iglesias. En unas reuniones que le dicen que es que unos compañerismos. Que uno se siente y no ve al hermano al otro lado, porque hay un cerro en la mitad. Hay un cerro. Y ese cerro está sobre una cosa que se llama plato. Y por eso Pablo los condena allá. Y le dicen, unos se emborrachan y otros se hartan. Y no se esperan los unos a los otros. Y se hartan antes de que los otros puedan siquiera probar. ¿Me voy a entender? No le dejan al último de la fila. Pero ¿cuál es el modelo para vivir en la iglesia? ¿Cuál es el modelo para vivir en la iglesia? ¿Cuál es el modelo de gobierno? ¿Cuál es el modelo de autoridad para vivir en la iglesia? ¿Cuál es el modelo? ¿La escuela? ¿El Estado? ¿Cuál es? La familia. Claro. Por eso si ese niño es así, ¿cómo era el papá? ¿Me voy a entender? Pero eso no es espiritual, no. Ni eso es del Evangelio. Porque eso es una cosa. ¿Qué será, hermano? ¿Eso está en Juan 3:16? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Amo a Dios qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El mundo. Pero no. El mundo, según uno, son lo que Dios salva. Por ahí uno que otro que cree. Y eso de una forma así corrompida, es decir, diciendo, yo repito después de ti la oración que me digas. Y ese es el mundo que Dios salva. Pero Dios no salva el mundo, hermano, porque eso no es espiritual. Eso es un pensamiento muy corrompido del Evangelio, o una noción muy corrompida del Evangelio. ¿Me explico, hermanos?
Miremos un ejemplo, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Entonces, la razón de la creación es la gloria de Dios nuestro Señor. ¿Y cómo se glorifica a Dios nuestro Señor en su creación? Porque la creación cumple la función que la creación fue, o para el cual la creación fue diseñada que se cumpliese, que cumpliera. Dios creó la mente. ¿Cuándo la mente cumple la función para la cual Dios la creó? ¿Cuando la mente qué? ¿Qué hace la mente? Pensar. Pensar. Pero hermano, pensar no es espiritual. Dios creó las emociones. ¿Cuál es la función de las emociones? Pues emocionarse. Gritar de júbilo, que hace al cuerpo una reacción. Gritar de júbilo, llorar o saltar. Gozarse. O golpear. También. Pero hermano, las emociones no. Porque eso no suena muy intelectual, o muy teológico, o muy sano, o no suena muy puritano, o muy civilizado. Y se cree entonces uno más inteligente y sabio que Dios nuestro Señor. ¿Qué dijimos? Levítico 19. Leamos versículo 1. Alguien léalo, por favor. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hasta ahí. Pongámosle otro nombre al propósito de Dios para la creación. ¿Cuál es el propósito de Dios para la creación? Está esa palabra bien repetida ahí en el versículo 1, en el versículo 2. Santidad. El propósito de Dios para la creación es que la creación sea santa. No, hermano. Porque santidad es actuar bien evangélico. Ya. Eso es ser santo. No, señor. Ser santo es hacer la voluntad de Dios en todo. Por ejemplo, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. ¿Qué es ser santo? Primero, en cuanto a esto, primero. ¿Qué creó Dios? Toda potestades y autoridades y gobierno. Claro, entonces ¿qué dice aquí? Sé santos porque yo soy santo, por ejemplo. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Pero hermano, eso no es espiritual. Temerle al papá y a la mamá. ¿Es espiritual tenerle miedo a la policía? Pero al papá y a la mamá no. Es más, señor y señora, deme su hijo que yo soy el que se lo educo. Tráigamelo. Démelo. Démelo. Mire, para eso hay que la escuela domini no sé qué, que la escuela infantil no sé qué, que la aguana no sé qué. Es gratis. Y es gratis, eso, exacto, es gratis. ¿Es verdad, es gratis? No. Como decía un día, generalmente es la pobre esposa del pastor que lo hace, ella se pierde. Miren esto tan interesante, ¿no? Porque en la escritura dice que quienes deben oír la predicación de la palabra de Dios. No, pero menos la esposa del pastor. La esposa de los pastores y de los ancianos y de los diáconos no pueden oír la palabra de Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque ¿quién le cuida a los niños a los demás? ¿Quién le cuida a los niños a los demás? Pero ¿cómo? Luego Pablo no dijo que criad a vuestros propios hijos en la disciplina y en la admonestación. Pero no, es la mamá o la esposa o la hermana o la hija del pastor si ya tiene 13, 14, 15 años la que se encarga de eso. Y la gente dice, yo para eso 10 me doy ofrenda, para que usted me cuide de mis hijos. ¿Eh? Claro, claro que sí.
Pero dice es, temed a vuestro padre y a vuestra madre. ¿Me van a entender, hermanos? Obediencia. Versículo 3. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis sábados guardaréis. Es decir, Reposo. el reposo. El reposo para Dios nuestro Señor. Todas las cosas tienen que reposar. Algún reposo tiene que tener. Algún reposo. Mire que hay una cosa mal dicha, y es que dice uno, no, es que yo trabajo como un burro. Otros dicen, no, yo trabajo como un buey. Pues nuestro Señor no diseñó ni al burro ni al buey para que no descanse. Porque dice, hasta tu buey, hasta tu burro reposarán. Todo tiene su reposo, cada cosa. ¿Sabemos cuál es el día en específico para reposar? No. Pero hay un momento de reposo. Hay algo de reposo. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. ¿Es la creación para adorarla? ¿Sí? ¿Para adorarla? ¿Es la creación para adorarla? No, 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 no. Claro que no. Por lo tanto, ¿de dónde salen las leyes y los mandamientos? ¿De las instituciones? ¿De las cosas que no se ven? ¿De las cosas que sí se ven? No, las leyes solamente salen ¿de quién? Entonces, ¿por qué hay iglesias que dicen, yo me incorporo que es que para cumplir con el mandamiento? Yo me incorporo ante el Estado. ¿Para cumplir con cuál mandamiento? Versículo 9, por ejemplo, en adelante. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Lo que uno trabaja, porque dice nuestro Señor que trabajarás, que explotarás el jardín, el Edén. Lo que uno trabaja debe usarlo según la creación, según la ordenanza de Dios nuestro Señor, porque Él es el primogénito de todas las cosas creadas, o de toda criatura, de toda la creación. Por lo tanto, el Señor soberano le manda qué puede cegar y qué no, qué usar y qué no. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Cuando dice no cegarás hasta el último rincón de tu campo. ¿Por qué no, Señor? Versículo 10, no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. ¿Por qué? El pobre para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro. Pregunta, ¿saben los cristianos qué hacer con sus ahorros? No, ¿sabe por qué no? Porque ni siquiera ahorra. Uno ve el balance de una familia, el balance financiero, el balance monetario. ¿Saben los cristianos qué es un balance? No. ¿No sabe qué es eso de balance? Aquí van los gastos, ¿no? Aquí van los ingresos. Dice, hermano, ¿qué es eso? ¿Eso cuál doctrina es? Aquí van los gastos, aquí van los ingresos. Esto es lo que se gana netamente. Y aquí es lo que gasta, porque por eso se llama un gasto. Y entonces, ¿qué debe ser superior en un individuo, en una familia? Por supuesto, y por lo tanto en una iglesia, y por lo tanto en todo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el balance? O el imbalance, o el desbalance. O absolutamente todo lo que sale, todo lo que entra también debe salir. Antes de que entra ya tiene que salir, ya lo tiene comprometido. Se llaman deudas. Bueno, ¿qué dice nuestro Señor? Primero que todo, que no deje todo para usted, tiene que dejar un ahorro. Primero que todo, un ahorro para qué? Para los pobres, ¿no? ¿Saben los cristianos hacer obras de misericordia? ¿Saben los cristianos atender a quiénes? A las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros.
No, ¿por qué no? Porque, hermano, eso no es ¿qué? Espiritual, eso no es espiritual. Es decir, nosotros no tenemos un ministerio para eso, ni un departamento o una oficina, como le quieran llamar las cosas en compartimentos que hacen las iglesias. No hay. Entonces, ¿por qué no lo hace la iglesia? Porque tampoco el hogar. Pero fíjense que cuando nuestro Señor se lo dice aquí, ¿se lo dice a una institución que se llama la iglesia? No, ¿Sino a quién? las familias. A cada anciano, es decir, a cada familia, es decir, a cada varón, es decir, a cada hombre. ¿Me voy a entender, hermanos? Más adelante, por ejemplo, dice que no solamente de lo que cosecha, sino también del diezmo. Para eso. Pregunta, ¿los cristianos saben diezmar? No. ¿Por qué? Primero porque lo diezman todo ¿a quién? Casi todo al Estado. Segundo, si diezma a la iglesia, pero no sabe diezmar, porque el diezmo es directamente ¿a quién? ¿A quién? Primero, al que le enseña la palabra de Dios, y segundo, ¿a quién? ¿Segundo a quién? No, a las viudas y a los huérfanos. Eso hace parte de la creación, de lo que nuestro Señor le dice a Adán. Ahí está el Edén para que dos cosas, lo explote y lo guarde, lo cuide, lo administre. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la teología de la creación, que es para la gloria y el propósito de Dios nuestro Señor. La culpa es de Adán, hermanos. Por eso es que todos somos malos administradores. Pero nuestro Señor nos llama a la redención. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Moisés? Diciendo la palabra de Dios para redimir. Entonces, ¿qué es lo que debe decir la iglesia? La iglesia debe enseñar la palabra de Dios para... Eso se llama discipular. Eso se llama discipular. Eso se llama la gran comisión. Pero no, hermano, porque eso no es espiritual. Lo que es espiritual es decir, repita after me. Repita conmigo. Yo creo en Jesús y te bautizo. Y ya eres redimido. Pero la redención es vivir para la gloria de Cristo. Que comienza con la fe, pero la fe es, tú eres el Señor de esta cosita que es apenas creada. ¿Me explico, hermanos? Y tú eres mi redentor, redime esta creación. Es decir, sométeme a tu ley, a tu mandamiento, a tu voluntad. Fíjese versículo 11, 12, 13. 11, 12, 13. No juraréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Claro, hay que redimir las cosas en materia económica. No se puede hurtar, no se puede engañar. No hay sino una sola forma de ganarse el sustento, y es ¿cuál? Pero ¿cómo trabajar? Porque si yo abro un hueco aquí de 20 metros de profundidad y de 2 metros de diámetro de anchura, yo me voy a esforzar harto trabajando y me van a pagar por eso. Al contrario, me cobran de porque rompió la alfombra y el piso. ¿Cuál es la forma de ganar el sustento? Trabajar, ¿qué es trabajar? ¿Es hacer qué? Acordemos que nuestro Señor le dice a Adán, ahí está para que lo cuide y lo cultive. Entonces, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? Es servirle a alguien a cambio de que ese alguien le sirva también. Ese es el único trabajo bíblico. El único trabajo bíblico. Puede ser en las 1001 áreas de la cultura y de la civilización. Si a alguna otra persona le sirve que cante, pues cántele. Porque entonces si le va a servir, también lo va a servir a usted. ¿O de qué plato comía David?
¿O de qué mesa comía David cuando se dedicaba a cantar canciones y a tocar un instrumento que se llamaba la lira? De la mesa de Saúl. ¿Recuerdan en el principio del libro de Génesis? Que dice que entonces comenzó la industria de la metalurgia, la industria de la ganadería, la industria de la música. Y el que tocaba música, ¿qué comía? ¿Flautas? Pues comía de lo que le daba el que criaba ganado. ¿Y el que criaba ganado con qué se deleitaba? ¿Con el mugido de las vacas? Pues con la música del que le tocaba la música. ¿Me voy a entender, hermanos? Por eso los trabajos burocráticos no son realmente trabajos, sino que son ¿qué? Unas formas de... ¿Cómo se llaman esos animales que están en el intestino? Es una forma de parasitismo. Es una forma de parasitismo. No es que la gente no se esfuerce haciendo eso y que se firma un contrato y hace trabajo, pues claro que tienen que pagar, que alguien se comprometió. Pero a nivel global, general, esa actividad como tal es una actividad que en el reino de Dios tiende a desaparecer a medida que el pueblo de Dios implanta su ley, la ley de no del pueblo sino de Dios nuestro Señor sobre la tierra, es decir, le rinde honor al Creador para que todas las cosas entonces cumplen su función según Dios nuestro Señor, el que las hizo. ¿Me voy a entender, hermanos? El trabajo de un policía, por ejemplo, es una forma de parasitismo de esa gente que trabaja en esa cosa desgraciada y monstruosa que se llama inmigración o que se llama departamento de aduanas y de impuestos. Eso es parasitismo. O en esa otra cosa que le llaman escuela pública y que es un distractor y un adoctrinador. Eso es una forma de parasitismo. Y en esa cosa que se llama que es que el Ministerio de Educación y de Industria, Comercio y Finanzas y el Departamento de Agricultura. Esos son parasitismos. Porque en realidad no se dedica a prestar el servicio que según la creación de Dios nuestro Señor son los servicios que se deben prestar. Y nadie se supone que preste el servicio que solamente Dios presta, es decir, el servicio de hacer las leyes sobre la tierra. Es un servicio que ya Dios hizo de manera eterna. ¿Me explico, hermanos? Claro, por eso Pablo dice: al que honra, honra. No le deba nada a nadie. A los pastores que predican la palabra, hónrelos. Por eso les encarga a los levitas. Por eso ese versículo 13: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 14: al sordo no maldecirás y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. En fin, es el uso de la creación. En esta cosa, ¿el uso de qué? Pues de la boca. Versículo 15: no harás agravio en el juicio, no absorberás al pobre, ni favorecerás al poderoso, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es el buen uso de la ley de Dios. Versículo 16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Es el uso de la comunicación. Esa cosa que se llama el televisor, y el radio, y el Twitter. Hermano, eso es del mundo, eso no es espiritual. ¿No, sí? Es más, no se puede ser chismoso. Puede que sea un noticiero muy gigante, con estaciones en todo el mundo y periodistas y reporteros. Pero si es chismoso, es una maldición. Se atenta contra la verdad. Bueno, eso según el orden de Dios, ¿verdad? También, por lo tanto, si la creación es para la gloria de Dios,
Y en tanto que la creación cumple la función para la cual Dios la ha creado, glorifica a Dios nuestro Señor. ¿Cuál es el afecto de Dios para con la creación al final? El afecto triunfante de Dios para con la creación. Triunfacto, el afecto último. Cuando hablo de afecto estoy hablando de emociones, de sentimientos. El regocijo. Miremos dos pasajes, por ejemplo a Job capítulo 38. Job 38. Alguien lea versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las cosas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Hasta ahí. Entonces dice el versículo 7 que daban gritos de voces de júbilo, de gozo. Uno debe alegrarse por la creación. Debe alegrarse por la creación de Dios nuestro Señor. Eso es una tontería cuando uno dice, mira, qué sé yo no me puedo alegrar de las cosas de este mundo, porque al fin y al cabo Dios las va a destruir. Eso es una tontería. Porque sería como decir que Dios puso las cosas sobre este mundo es para hacernos miserables. O para ponernos airados. Y que no se puede gozar de las cosas de este mundo. Come tu pan. Bebe tú. Gózate de tu juventud. Claro, cuidado, porque tus obras ya son buenas, justas. Si tienes la conciencia limpia, si eres salvo por Cristo, entonces disfrute del mundo. Mire capítulo 40. Sí, de Job, versículo 15. Aquí está hablando de un tal Behemoth. Es un monstruo. Muy seguramente es un tiranosaurio, una cosa de esas. De Jurassic Park. Capítulo 40, versículo 15. Alguien léalo por favor hasta el versículo 24. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre del río, como él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Entonces dice el versículo 20, ciertamente los montes producen hierba para él y toda retosa. Es un tipo de regocijo. Mire este pasaje tan impresionante, Eclesiastés, avancemos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
Pregunta. ¿Cuál es la estética de la creación? ¿Qué quiere decir estética? Es el sentido de lo bello. ¿Qué cosa le da hermosura? ¿Cuándo puede decirse que algo es bello, que algo es hermoso? Cuando es bueno, primero, éticamente. Y segundo, cuando produce en el corazón alegría o buenos sentimientos o sentimientos de gozo. Y cuando es armónico con la creación misma. Por lo tanto, es agradable ante Dios nuestro Señor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hasta ahí. Entonces en Génesis decía que vio Dios lo que había creído y qué, creado y qué. Y todo era muy bueno. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Tito? Que las cosas qué, que todas las cosas son qué, puras. Entonces en Génesis usa el adjetivo bueno, top. En Tito usa el adjetivo puro. Y en Eclesiastés, ¿cuál es el objetivo? El adjetivo. Hermoso. Hermoso. Bello. Esa es la opinión del Espíritu Santo. Dice, ay, pero a mí no me gustan las arañas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aún, siga leyendo, hermano, por favor. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La obra que ha hecho de principio hasta el fin. Claro, de principio a fin, el hombre no ha de entender toda. Sin embargo, es parte del mandato de dominio del hombre entenderlo hasta donde más pueda. Pero la creación es bella. Dios cuida de la creación misma. Miremos Nehemías capítulo 9. Nehemías. Devolvámonos hacia Génesis. Nehemías capítulo 9. Nehemías 9. Versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú vivificas, en otra traducción, tú preservas. Es decir, cuidas. Según el libro de Hebreos capítulo 1, Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. El Señor preserva la creación. Ahora vamos aquí a una pregunta, y para terminar. ¿Para qué preserva Dios la creación? Para la gloria de Él, no es más. Hay gente que cree que Dios preserva la creación para destruirla totalmente y no dejar nada. Ciertamente la Biblia habla de cataclismos, pero el cataclismo no es el fin de las cosas. El cataclismo es una manera en que el Señor muestra su ira y su juicio, pero no es el fin de las cosas. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 8. Este es un pasaje ya conocido por nosotros, lo hemos leído, lo hemos martillado un poquito. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque
porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos. Recuerdan que lo hemos martillado ya. ¿Cuál es el anhelo, el deseo de la creación? ¿El cataclismo? Pero de los cristianos sí. Porque las cosas de la creación no son. Y por lo tanto las odiamos y las menospreciamos. Pero la Escritura no nos enseña a odiar y menospreciar la creación, sino a redimirla. ¿Qué es lo que debemos odiar y menospreciar? Una cosa que se llama pecado. Eso sí, que comienza con la idolatría. Eso sí, hay que odiarlo y menospreciarlo. El pecado que comienza con la idolatría. ¿Qué es lo que anhela la creación? La redención. Dice, el anhelo ardiente de las criaturas es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? Más adelante va a decir. Alguien lea el 20, por favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Hasta ahí. Entonces, ¿la creación es mala? No, sino que fue sujeta a vanidad. ¿Es mala la piel? No, pero se arruga. ¿Sí creemos que la piel se arruga? Fue sujeta a vanidad. ¿Es malo el cabello? No, pero se cae. Porque fue sujeto a vanidad. ¿Es mala la materia viva, los seres vivos? No, pero se mueren. ¿Es malo el estómago? No, pero da úlcera. La creación fue sujetada. ¿Es malo el viento y el mar? No, pero hay una cosa que se llama huracán. Es el nombre de un dios maya, huracán. ¿Es mala la tierra? No, pero se agita y es violenta. Puede serlo. La creación fue sujeta a vanidad. No voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue el que sujetó a la creación en esperanza? ¿En esperanza? ¿Para qué sujetó? ¿Quién? Preguntémonos. ¿Quién sujetó a la creación en esperanza? Dios. El Creador. Pero fíjese que la sujetó ¿en qué? En esperanza. En esperanza. Claro que pueda que hayan cataclismos y que pueda que haya un cataclismo más grande, pero Dios la sujetó en esperanza para redimirla. Versículo 21, porque las mismas criaturas serán libradas ¿de qué? ¿De la existencia? No de la existencia, sino de la servidumbre, de la esclavitud. ¿Cuál es la servidumbre y la esclavitud de las cosas creadas? La muerte. Eso que se llama huracán, eso que se llama terremoto, eso que se llama enfermedad, eso que se llama envejecimiento, eso que se llama muerte, eso que se llama escasez, eso que se llama sequía o eso que se llama inundación. De eso será librada la creación. Gloria al Señor. Así los cristianos debemos tratar a la creación. Que en donde haya desertificación, entonces haya agua. Que donde haya inundación, hayan diques. Que en donde haya enfermedad, haya sanación. Que donde haya envejecimiento, haya fortalecimiento. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Me van a entender, hermanos? Es decir, que haya lo mismo que Cristo hizo cuando estuvo como hombre sobre la tierra dando ejemplo de santo. Como decía nuestro Señor al pueblo, sed santos, porque yo soy santo, porque vosotros sois un pueblo santo, de sacerdotes, para que las naciones vean. De tal manera que en donde hay una tempestad, el Señor la calmó.
En donde hubo hambre, escasez, el Señor multiplicó los alimentos. En donde había enfermedad, el Señor sanaba. ¿Me doy a entender, hermanos? En donde había escasez, el Señor daba abundancia. Es decir, el Señor daba muestras de la redención, y al final, como para poder poner un sello poderoso, el Señor resucitó. Porque el fin de la creación es esa, para la gloria de Dios nuestro Señor. Es la manifestación de los hijos de Dios, la resurrección. ¿Me deben entender, hermanos? Donde había ignorancia, el Señor enseñó. Donde había robo, ¿nos acordamos del templo que hizo el Señor? Sí, hizo un fuerte. Claro, hizo justicia. En donde había mentira, el Señor corrigió, reprendió, dijo la verdad. Porque el Señor vino a restaurar lo que se había, a recuperar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces finalmente leamos versículo 22 al 24. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Entonces, para con la creación, debemos esperar con paciencia y actuar para con la creación en conformidad a la voluntad de Dios con ella, que es usar la creación para la gloria de Dios nuestro Señor, dándole gloria a Él porque es el creador y el sustentador. Hermano, ¿quiere orar, por favor, para terminar? Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por estas clases, Señor, por su palabra, Señor, porque, Señor, es clara, Señor, y es explícita, Señor. Gracias, Señor, por darnos, Señor, el conocimiento, Señor. Y ese es el propósito, que te conozcamos a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor. Gracias por instruirnos, Señor, a través, usando, Señor, a nuestro hermano, Padre. Pero la gloria es para usted, Señor, porque usted, Señor, es el que lo hace, Padre. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, te entregamos el resto de la noche, Señor. Guárdanos, Señor, en nuestro camino a nuestro hogar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos.